perderá y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención. Pues esta sintonía nos sirve para dar paso a esta próxima sección, a estos minutos de escuela de Biblia, de escuela bíblica, de escuela de sábado, de escuela sabática. Ese espacio donde pues nos gusta tener en común una temática, un libro de la Biblia, pues que vamos profundizando y rascando a lo largo de varias semanas, normalmente un trimestre, y que nos ayuda un poquito a seguir creciendo en esto. Por eso cambiamos lugar, lo reconvertimos en aula, nos hemos puesto todo en modo alumnos, todos con ganas de aprender, del único maestro, del mejor maestro posible, del Espíritu Santo, que nos ayuda un poquito a seguir creciendo en esto que denominamos cristianismo, en este proceso y en este viaje del que estábamos hablando hace un momento. Y estamos con una temática que, bueno, estamos al principio, que yo la enseño, tengo aquí el librito, pero que vuelvo a recordar que si queréis acceder a ello y no tenéis medio, aunque está en internet en PDF, se puede encontrar cada vez más fácilmente, pues si nos mandáis vuestro correo electrónico os lo vamos a hacer llegar. Ya vamos por la tercera semana, el tercer encuentro en esto que se ha denominado Descanso en Cristo, pues viendo sobre todo experiencias, porque la Biblia sobre todo más que dogmática, más que mandamientos, más que liturgia, sobre todo es un relato de experiencias. Y en estas experiencias, casi todas, seguro que te pueden servir en tu vida cotidiana. Vamos a ir un poquito a ello. Os recordamos que estamos en directo, recordamos que este aula lo podemos hacer entre todos, que podéis interactuar a través del canal de YouTube, con vuestros comentarios, con vuestras preguntando, sugiriendo, criticando, todo lo que nos ayude a aprender y a ser mejores. Y si preferís otro medio, pues tenéis el número de WhatsApp, que ya no lo está sobreimpresionando, como dicen los profesionales, aquí Juan Luis nos lo está poniendo, 601 43 44 93, y ya me toca decir que si estáis desde fuera de la península, pues marquéis el 34, porque tenemos muchos amigos fuera de lo que es España. Vamos allá, pero antes que nada nos encanta centrar el tema, y lo hacemos siempre con el vídeo y con nuestros amigos de la Escuela Sabática Laica. Así que, Juan Luis, cuando quieras. Lección 3. Las raíces del descontento. Un joven e inexperto jardinero estaba envuelto en una terrible batalla contra la mala hierba de su jardín. Dedicó todo un día a cortar la mala hierba y durmió feliz algunos días, pero al poco tiempo la mala hierba había crecido otra vez. Apartó otro día para hacer lo mismo y creyó que había ganado la batalla, pero la mala hierba salió nuevamente como si se estuviera burlando de él. El joven jardinero perdió el descanso. Siempre que cortaba la mala hierba pasaba lo mismo. No sabía cómo ganar la batalla, hasta que le contó su problema a un viejo jardinero. ¿Cuál creen que fue su consejo? Que solo hay una forma de ganar esa batalla. Arrancar la mala hierba de raíz. Correcto. Hay un refrán popular que dice que hierba mala nunca muere. Bueno, en realidad eso no es del todo cierto. Si la arrancamos de raíz, ganaremos la batalla. En el jardín del corazón también puede surgir la mala hierba, y tal como al joven jardinero, esas malas hierbas nos pueden estar robando el descanso. ¿Cuál es la solución? La misma, arrancar el problema de raíz. Bien escribió el apóstol Pablo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si queremos alcanzar el verdadero descanso, que, como hemos dicho, solo se halla en Cristo, debemos identificar y erradicar de raíz la mala hierba de nuestros corazones. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo erradicar las raíces de amargura de nuestros corazones? En primer lugar, arrancando el egoísmo. Un día, a Jesús le hicieron un pedido muy particular. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes?
Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Pero Jesús no solo se desmarcó de una responsabilidad que no le correspondía, sino que identificó la raíz del problema, el egoísmo, y aprovechó la oportunidad para decirles cómo arrancar esa mala hierba. ¿Cómo lo hizo? Contándoles una parábola. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos, pero después de pensarlo dijo: Ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche vas a morir, y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Jesús concluyó diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Lo notan? El problema del egoísmo es que nos preocupamos mucho por ser ricos aquí en la tierra cuando debiéramos esforzarnos por ser ricos en el cielo. Pero hay un antídoto bíblico para el egoísmo, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo mirando a Jesús y viviendo como Él vivió, podremos arrancar de raíz la mala hierba del egoísmo. En segundo lugar, arrancando la ambición. ¿Recuerdan un momento especial de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz? Sí, la última cena, que comieron el día de los panes sin levadura. Y que compartieron en un gran aposento alto. Correcto. Ese día Jesús les dijo a sus discípulos que iba a ser traicionado y moriría, derramando su sangre por el perdón de los pecados. Era un momento muy especial. Sin embargo, los discípulos no pudieron captar estas verdades espirituales porque se pusieron a discutir sobre quién de ellos debería considerarse el más grande. Como siempre, Jesús tenía bien calibrado su detector de malas hierbas e identificó una bien peligrosa en ellos, la ambición, y en su amor les dio el secreto para arrancar esa raíz de amargura. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que les sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Esta no era la primera vez que los discípulos discutían por causa de su ambición. En Mateo 18 los vemos discutiendo por lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Colocó un niño en medio de ellos y les dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Para hallar el verdadero descanso, debemos renunciar a nuestras ambiciones y ser humildes como un niño. Jesús lo fue, por eso dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En tercer lugar, arrancando la hipocresía. Un hipócrita en el mundo griego era un actor, una persona que representaba un papel. Este término ha pasado a nuestro lenguaje como una expresión de alguien que aparenta ser quien no es o que no actúa en coherencia con lo que dice. Es una forma de ser realmente peligrosa. El término hipócrita se usa 7 veces en Mateo 23, en un discurso en el que Jesús avergüenza públicamente a los escribas y los fariseos, el núcleo de la dirigencia religiosa judía. La fuerza de los reclamos de Jesús hacia los hipócritas nos muestra lo importante que es para Él que arranquemos esa mala hierba de nuestros corazones. Jesús no solo predicaba del amor, Él amaba. No solo predicaba del perdón,
Él perdonaba, no solo predicaba de la oración, Él oraba. La clave para arrancar de raíz esta y otras malas hierbas de nuestros corazones la escribió el apóstol Juan. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en cuarto lugar, erradicando la ansiedad. ¿Por qué hoy día somos presa fácil del estrés y la ansiedad? Porque hay mucha incertidumbre en el mundo. Virus, crisis económica, conflictos. Así es, si hay algo que genera ansiedad en el ser humano es la incertidumbre por el futuro. Pero antes de partir el Señor dijo: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Lo notan? La clave para arrancar la mala hierba de la ansiedad de nuestra mente es la confianza en las promesas de Jesús. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos y desanimados, confiemos en Jesús y en sus promesas, especialmente en la bendita promesa de que fue a preparar un lugar para nosotros donde nuestro dolor, ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Jesús pronto vendrá y nos llevará consigo para que donde Él está, nosotros también estemos. Al enfocar nuestros pensamientos en esa preciosa promesa, las vicisitudes de esta vida pasan a un segundo plano. Tenemos esperanza en medio de la ansiedad. Dejemos de ser como el joven e inexperto jardinero que perdía todas las batallas contra la mala hierba. Vayamos a Jesús, nuestro jardinero divino, y permitamos que Él arranque cada raíz de amargura para que podamos obtener descanso en Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos al tema, directamente, así, sin red. Esta temática, tal y como nos lo ha comentado y nos ha hecho el resumen, las raíces del descontento. ¿Por qué hay descontento? ¿Un cristiano tiene descontento? Yo lo primero, ¿eh? Se puede enfadar, se puede chasquear, puede sentir ese bajón y puede tener ganas de mandarlo todo lejos, ¿eh? ¿O qué pensáis? Os voy a decir simplemente para iniciar lo que el apóstol Santiago, el jefe, incluso algunos siempre ponemos a Pedro, pero parece ser que el que realmente cortaba allí las cosas en esa primera comunidad de Jerusalén, sobre todo era Santiago. Fijaos lo que dice. Escribió en su carta, en su epístola, capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No se queda, no deja lugar a ambigüedad. ¿Estáis de acuerdo con él? Venga, ya sabéis que podéis participar y no hace falta que os dé entrada. Vamos a ver un poquito estas raíces del descontento. Santiago las pone muy claras, donde hay celos y contención. En realidad el tema de estas raíces es un tema complicado, ¿no? Porque hay muchas. Y bueno, repasando un poquito la escuela sabática en la introducción, pues me daba cuenta de que aquí una de las implicaciones son implicaciones psicológicas, ¿no? La verdad es que cada sábado pues tendríamos aquí como una especie de terapia, ¿no? Y para poder tratar todo esto habría que intentar ver de dónde vienen los problemas, cuáles son el origen de los problemas, cuáles son los conflictos que podemos tener interiores. Y efectivamente son como raíces, ¿no? que están dentro de nosotros mismos y que son la causa de muchísimos males, ¿no? A través del pasado se hablaba de los pecados capitales, ¿no? Y efectivamente esas raíces de descontento, esos pecados capitales, esos conflictos interiores que tenemos, pues realmente nos están haciendo muchísimo daño. Y tendríamos que intentar averiguar de dónde vienen, cuál es la causa y qué podríamos hacer para intentar evitarlos, pararlos, porque la verdad que nos producen mucha perturbación y son de alguna manera la causa de toda obra perversa, ¿no? Aquí en la escuela sabática pues nos habla de celos, nos habla de conflictos, nos habla de orgullo, nos habla de hipocresía,
pero la verdad que son bastantes esas malas hierbas que realmente pues todos tenemos dentro, y haríamos bien en autoanalizarnos, a ver cuál es el motivo, de dónde han salido y qué podemos hacer para evitarlas y suprimirlas, ¿no? Entonces Estoy- estas lecciones realmente van a ser eso, una terapia a fondo para ver cómo podemos plantear el problema y cómo buscarle solución. Bueno, me parece que lo más sano, Mariano, es lo que tú dices. Es decir, hay que estar dispuestos a mirar lo que hay, aunque no nos guste. Porque muchas veces preferimos no mirar para ver lo que hay, porque a lo mejor lo que hay no es de nuestro agrado. Yo simplemente te comento que ya estamos dispuestos a asomarnos y ver que no siempre todo lo que reluce en nuestras comunidades es lo mejor. Pues la parábola que también nos han puesto en el resumen, que yo vuelvo a recordar, Lucas la recogió, capítulo 12, a partir del versículo 13. Le comentan, ¿no? Les contó esta parábola. Una vez un hombre rico tuvo una gran cosecha de sus campos, así que pensó, ¿y qué puedo hacer ahora? No tengo lugar bastante grande donde guardar toda la cosecha. Pues ya sé lo que haré. Derribaré los graneros y haré otros más grandes donde pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes. Y luego podré decirme, tienes riquezas acumuladas para muchos años, pues ahora descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? Bueno, pues esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. La primera en la frente, ¿eh? O sea que Jesús aquí me está hablando a mí diciendo, Juanfran, ¿dónde pones tú toda tu energía? Tus riquezas y lo de ser rico, ¿hacia dónde lo apuntas? Y aquí ya tenemos una primera, una primera piedra para poder cincelarla. ¿Qué es esto de ser rico? ¿Por dónde nos está queriendo llevar Jesús? Me viene a la mente el texto de Jesús que decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y entonces, efectivamente, el amor desmedido, yo creo que se podría entender así, porque el dinero es necesario para vivir, lógicamente. Pero el hecho de estar pensando de una forma enfermiza en acumular y realmente en prosperar hasta el infinito, por encima de los demás y sin pensar en los demás a veces, pues realmente este es un problema, ¿no? que tendríamos que buscar, ¿no? Cómo está nuestro corazón de codicia, de egoísmo. Bueno, en el mundo que vivimos actualmente, el tema de la corrupción pues está a la orden del día, el tema de los hurtos, de la delincuencia, de las mafias, en fin, hay una serie de consecuencias que nos están haciendo muchísimo daño a todos, y es porque no tenemos bastante. O sea, es un deseo irrefrenable de tener cada vez más, sin medida y sin control y sin fin. Y entonces eso, pues todo lo que tocamos lo destruimos, o por lo menos lo afectamos, ¿no? Y ahí pues tenemos un consejo de Jesús realmente extraordinario, ¿no? No parece que estemos poniendo un panorama muy halagüeño, Pepe. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de graneros son los que aquí abundan? Bueno, es que, como ha dicho Mariano, es necesario tener tu granero. Si no, no puedes vivir. Y claro, uno se va haciendo a una forma de vida que el granero cada vez va siendo más grande. Ahora, el problema yo no creo que esté en el granero. El problema es el que va unido al egoísmo. El problema es el que pierdes de vista, pues eso, ese plano espiritual en el que nos hemos estado moviendo hasta ahora, que nuestro camino es hacia la otra tierra, no es vivir aquí. Entonces, claro, hay que saber mezclar las dos cosas. Hay que llevar la parte espiritual o sobrenatural junto con la física, claro. Yo creo que va por ahí la cosa. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que podríamos sentarlo aquí también en nuestra tertulia, y él, fíjate lo que nos diría. Lo escribió a sus hermanos en Filipo, a la comunidad de Filipo, o sea, la carta a los filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5, podemos leer lo siguiente. Son 3 versículos. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús.
el cual siendo de condición divina no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Esto lo hemos escuchado cantidad de veces desde los púlpitos y cualquier cristiano que se acerque al Nuevo Testamento, a los escritos de Pablo, y además cuando hablamos de la divinidad de Jesús y hablamos un poquito, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Se despojó de su grandeza, de su divinidad, se hizo humano para habitar con nosotros. Bueno, de ahí podríamos estar también compartiendo todo este pensamiento que es muy profundo. Pero eso aplicado a nosotros hoy, parece que en nuestras iglesias se nos queda, no pasa de ser un discurso muy bien intencionado, pero poco más. Eso de despojarse de sí mismo, eso de abandonarse, vamos a ver, si en la publicidad, en todo lo que nos lleva en el bombardeo, tienes que ser tú mismo, tienes que defenderte de los ataques, posicionarte, que no te coman, se tiene que notar que tú estás ahí en medio, hazte fuerte, todo ese tipo de mensajes, ¿no? ¿Cómo se relacionan con esto que está aquí Pablo diciéndonos? Es que Jesús tenía muy clara su misión. Él vino con un propósito a esta tierra. Él tenía que hacer el máximo posible de reflejar el carácter de Dios en esta tierra, que estaba distorsionado por completo. Entonces su misión, él la tenía muy clara. Él vivía el día a día. ¿Por qué no? Claro, y como hemos estudiado anteriormente en otras veces, oye, vamos a descansar, que estamos cansados, ya está bien. Y se iban a descansar. Él vivía el día a día. Pero su propósito estaba muy claro. Y entonces, claro, eso le ayudaba a comportarse de una forma, a vivir de una forma, a preocuparse por los demás de una forma. Entonces, ¿tenemos nosotros ese propósito? ¿Lo llevamos a cabo? ¿Lo vivimos? Esas son las preguntas. Lo que pasa es que me da a mí la nariz, Pepe, de que todo esto a nosotros no lo sabemos encajar, lo que a mí me llega, ¿eh? Porque a mí, yo creo que muchas veces pensamos que despojarnos de nosotros mismos es mostrarnos débiles, hacernos débiles. Y claro, eso no casa bien. Quiero decir, tú tienes que ser fuerte para aguantar todo lo que te venga, incluso dentro de las iglesias, porque a veces no siempre nos tratamos pues con la dulzura y toda la compasión que se nos presupone. Y entonces, como que incluso dentro de nuestras iglesias vamos con esa armadura que nos propone el apóstol Pablo, el escudo, la espada y tal, pero precisamente para defendernos no de las acechanzas del maligno, sino de nuestros propios hermanos. No sé qué piensa Mariano de esto. Mariano, ¿qué me dices? Sí, es verdad, es verdad. Vamos marcando territorio y vamos intentando proteger nuestros derechos y nuestro lugar, nuestro prestigio. Pero bueno, tendríamos que recordar dos cosas. En primer lugar, que dentro de nosotros hay una raíz desde el momento de nacimiento, una raíz de egoísmo. La verdad es que cuando vemos a los niños de pequeño jugar, pues la palabra que suelen utilizar con sus compañeros, esto es mío. Entonces hay un componente ahí en donde nosotros somos el centro de todo. Y eso nos cuesta irnos socializando, irnos despejando de esa tendencia. Y entonces lo queremos acaparar todo, nuestro prestigio, nuestra sección de poder, nuestra popularidad, nuestra fama, de alguna manera. Y entonces, pues esto entra en conflicto con el mismo sentimiento que tienen todos los hermanos que nos rodean o todos los seres, todos los familiares o amigos que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es interesante las lecciones de Cristo, en el sentido de que él lo que plantea es una renuncia continua, un hábito de renuncia continua propia y un hábito de pensar en los demás, en el bienestar de los demás. Entonces, cuando yo me preocupo porque mi prójimo tenga todo lo necesario, porque mi prójimo se encuentre a gusto, porque mi prójimo sea feliz, pues realmente yo me estoy olvidando de mí mismo, porque mi foco está centrado en mi prójimo, ¿no?
Y ahí pues se aplica a todo lo que yo tengo. Me llamó mucho la atención cuando Jesús dijo a uno de que quería seguirle, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, ¿no? Entonces, la vida de Cristo fue una vida de renunciamiento en favor del otro, en favor de los demás, ¿no? Y bueno, pues este debería ser nuestro referente. Antes, lógicamente, pues hablábamos de que era necesario el tener bienes materiales. Y en la Biblia nos presenta ejemplos de personas que tuvieron grandes fortunas y de personas que tuvieron grandes puestos de responsabilidad. Pero a través del contacto con Dios y de la amistad con Dios y del caminar con Dios, se equilibra nuestra vida. Y a pesar de tener recursos en abundancia y a pesar de tener puestos de responsabilidad importantes, eso no nos hace perder de vista las necesidades del prójimo, y entonces todo eso se pone al servicio del prójimo. Y entonces es cuando la vida realmente pues da gusto vivirla, ¿no? Pero para eso necesitamos el referente equilibrador de la amistad con Jesús. Pero ¿qué nos está pasando? Que no terminamos de entender bien lo que significa ponernos al servicio del otro. Os recuerdo lo que le pasó a Jesús y que recoge el apóstol Lucas, capítulo 22. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Estaban con Jesús, estaban con el Maestro, ya habían tenido suficientes experiencias con él para saber un poco pues lo que Jesús quería, sobre qué cimientos había que empezar a construir ese reino que estaba anunciando el Salvador, y se encuentra con aquellos discípulos que están discutiendo entre ellos. Y Jesús les dice, versículo 25 de este capítulo 22 de Lucas: entre los paganos, o sea, entre los que decimos los de fuera, los que no pertenecen al cristianismo, no les interesa todos estos valores espirituales, entre toda esa gente, los reyes, y además los que gobiernan, lo hacen con tiranía muchas veces hacia sus súbditos. Y a los jefes se les llama benefactores. Encima de todo les dicen, no, si tú eres el que me provee. Pero sabéis, entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el más importante entre vosotros tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre vosotros como el que sirve. A mí esto de servir o no parece ser servicial, no es algo tampoco que sea hoy popular, ¿no? Muchas veces es más. Muchas veces nos ponemos en plan servil casi para que esperando el aplauso o que nos den la medallita, ¿no? Al mejor servidor, al servidor del mes. Pero aquí yo creo que Jesús está yendo un poquito más al fondo. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos impulsa en nuestras relaciones? ¿Sobre qué ponemos y cuál, sobre todo, qué ambicionamos? Porque, vuelvo a decir, estamos bombardeados en que uno tiene que ser ambicioso, tiene que procurar llegar lo más lejos posible, tiene que ser el mejor en su trabajo, pero eso, ¿con qué límite? ¿Hay límite, no hay límite? Pepe, ¿cuál es tu opinión? Es que eso que estás exponiendo es súper complicado. Ya. Si yo sé la teoría, me la sé, por eso lo digo. Es que es muy difícil. A ver, ¿a quién vas a ayudar tú? ¿Tú a quién ayudas? A los míos. A los tuyos, a los que conoces. ¿Y con qué fin? Y ahí es donde es muy complicado. Claro. Es muy complicado. O llevas una vida espiritual diaria, que cuando vas a hacer algo dices, bueno, lo hago por esto, pero bueno, no. Voy a seguir pensando que es el Señor el que me está dirigiendo y el que me ha dado la posibilidad de ayudar. Porque los dones que tú tienes, ¿de dónde lo has sacado? Entonces, claro, si te vas a las raíces estas, que sí son buenas raíces, entonces sí actuarás bien. Pero muchas veces no te paras a eso. No te paras a pensar eso. Y ahí es donde yo digo, Juanfran, que es difícil. ¿Vale? Porque vas directamente, te piden esta ayuda. Ah, pues voy y la hago. Pero también eso viene por tus vivencias anteriores. Si no, hay mucha gente que le pides ayuda y ¿qué hace?
No, no tengo tiempo. Uy, me voy a meter en ese lío. Yo me he visto en esas circunstancias. O incluso cuando vas a ayudar no saben por qué y creen que esperas otra cosa. Entonces, claro, hay que tenerlo muy claro y explicarlo, lógicamente, cuando viene a cuento, cuando viene bien. Tú ayudas al prójimo porque crees que es tu deber y que estás aquí en esta tierra pues para eso, para hacerle la vida más fácil a otras personas también. Lo que pasa es que yo creo que estamos en una época tan mercantilista, tan capitalista, en el sentido de que todo lo pasamos por el tamiz del coste-beneficio, que muchas veces decimos, sí, yo voy a ayudar, pero si no obtengo algo a cambio, que el cambio puede ser de muy diversa consideración, parece como que en todo caso tenemos que ganarlo todo. Eso de perder, es decir, que tú ganes para que yo no pueda sacar nada a cambio, nos chirría, claro. Cuando Jesús le dicen, se acercan los discípulos y le preguntan, leo Mateo capítulo 18, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Porque mira que nosotros nos encanta hacer ranking, nos encanta hacer estadísticas, nos encanta hacer jerarquías, nos vamos enseguida, claro, tú eres el que se ocupa de esto, yo no puedo saltarme este paso. Jesús entonces dice, pues yo creo que esto es más sencillo. Llama a un niño, lo pone en medio de ellos y le dice, os aseguro que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el más importante en el reino de los cielos es aquel que se humilla y se vuelve como este niño. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que humillarse, pero si es que eso, humillarme, ya me pisan demasiado día a día, ¿no? ¿Para qué? Renunciar a mis derechos, Mariano, tú antes lo comentabas, ¿no? Estamos en una época en que nos gusta poner nuestros derechos por delante y decir, oye, cuidado, que no me pises. Aquí hay un componente que se solapa con otra mala hierba, ¿no? Que es el orgullo, ¿no? Y bueno, yo creo que el egoísmo, la avaricia y el orgullo son primos hermanos, ¿no? Están muy relacionados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, todos sabemos, o hemos oído muchas veces hablar de que el orgullo pues, fue el origen del mal en el universo, ¿no? Y bueno, pues Luzbel lo tenía todo, era el que estaba en el lugar de mayor responsabilidad y en un momento determinado pues quiso ser igual a Cristo y quiso realmente tener algo que le faltaba, se centró en él y entonces perdió de alguna manera la perspectiva adecuada, ¿no? Y efectivamente, pues ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Ese orgullo que de una forma natural a veces nos sale porque todo lo tenemos, tendríamos que procesarlo, racionalizarlo, descubrir cuáles son nuestros motivos, nuestras intenciones, cómo miramos a los demás, si los miramos de igual a igual, si los miramos de arriba a abajo, si los miramos de abajo arriba, como dice el Evangelio, dice, mira a los demás como superiores a ti. Y efectivamente, lo que nosotros tenemos, como decía antes José, la verdad es que lo tenemos porque Dios nos lo ha prestado. Y todos los talentos, capacidades y cualidades que tenemos, Dios nos ha dado, pero con una intencionalidad, y es de servir y de ayudar a los demás. No son para servirnos solamente a nosotros mismos. Entonces, de que un don que Dios me ha dado para que yo pueda beneficiar a otros, convertirlo en un motivo de orgullo y de vanagloria, pues realmente es una desviación importante del plan de Dios, ¿no? Yo tengo que admirar a mi prójimo y tengo que mirar las virtudes y cualidades que tiene mi prójimo, no con envidia, sino con alegría y con gozo y satisfacción, porque son mecanismos y herramientas que tiene mi prójimo para poder beneficiar a los demás. Y como somos un equipo y trabajamos en equipo, los talentos que yo tengo y los que tú tienes y los que tiene el resto de mis hermanos que me rodean, los vamos a poner al servicio de ese equipo común para beneficiar a los demás. Y entonces no tiene sentido la rivalidad, porque todos para uno y uno para todos.
Ujú. Esta toma de conciencia de la que tú estás, de la que te estoy escuchando, es decir, darnos cuenta un poquito de nuestras necesidades y las necesidades del otro, eh, yo creo que estamos llamados a eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo soy yo capaz de ser consciente de que tengo esa necesidad de mirar al que está a mi lado con otros ojos? ¿Por dónde tiro? Para eso realmente la Iglesia, ¿qué pone a mi disposición? No sé si me estoy entendiendo. Por ejemplo, se me ocurre escuchándote, la oración es importante. La oración porque esto que tú me estás diciendo es como, párate. ¿Desde dónde hacer las cosas? ¿Cómo miras? Porque a veces, ¿sabes qué pasa? No sé si Pepe, Mariano, estés de acuerdo conmigo. A mí no me sale a veces mirar bien al que se sienta al lado mío. A veces yo digo que lo miro por encima, ¿no? Digo, pero si es que soy mejor que tú, ¿no? En definitiva. Contra ese pensamiento tan dañino que a veces a mí me sale, yo creo que, por ejemplo, el pararse es necesario. El decir, párate. Ora, toma conciencia, ¿qué es lo que te impulsa? No sé si la Iglesia tiene recursos o la Iglesia pone a nuestra disposición también otros mecanismos que nos ayudan un poquito a hacer esa evaluación y a decir, vamos a disfrutar del encuentro con el otro, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, porque, ¿sabéis? Yo creo que en las iglesias, como las nuestras, en las pequeñas comunidades, no hay mejores y peores, es decir, vamos todos cojos. No sé si lo veis como yo o seguramente apuntáis a otra. Si es que lo que estás comentando es algo que nuestra iglesia tiene, que es maravilloso, y es el estudio que estamos haciendo ahora mismo. Ajá. Cada día te da un tema para que puedas tú reflexionar, para que puedas pensar, y eso te hace vivir en un plano diferente. Uh-huh. Vamos a ver, tú eres humano, tú tienes esos, perdonad, esos impulsos que los tiene todo el mundo. Uh-huh. ¿Vale? Yo he estudiado, yo tengo mi carrera y yo pues sé las cosas mejor que muchos. Y oye, eso es un orgullo. Ahora, ¿cómo lo empleas? Pues si por la mañana tú ya te acercas a tu Dios y te das cuenta de que el máximo orgullo lo tiene Él, porque si no, sin Él, tú no serías nada. Pero claro, esto es vivir en un plano espiritual, Juanfra. Claro. Esto no es vivir el día a día sin pensar, como tú dices. No. Nosotros tenemos esos momentos de meditación en los que la oración es lo más importante, porque te eleva a otro nivel. Y entonces tú puedes estar en el día a día, como he estado yo en la clase con los niños, puedes alterarte y a los 2 minutos decir, que esto no es lo mío. ¿Pero por qué? Porque te acuerdas de lo que has hecho cada mañana o por la mañana, que es pedirle a Dios que te ayude. Y si lo recuerdas, pues cambiarás un poquito esa actitud. Pero si no tienes ese contacto, tú vas como, vamos, arrasando. Claro. Ese plano diferente del que tú estás... Me ha gustado mucho lo que dice Pepe. Estamos en un plano diferente. Los cristianos estamos llamados a ir en otro plano, a no dejarnos, a no estar en esa rueda habitual como ese hámster que está continuamente moviendo, pero realmente no se mueve. Está dentro de su jaula y dentro de su rueda circular, girando, pero realmente no avanza. Muchas veces hay cristianos, yo creo que lo más triste que haya cristianos en modo automático que se dejan llevar por lo que le toca en el momento, pero no son capaces de aportar ni de sentirse en otro plano diferente. A mí me ha gustado mucho de eso. Estamos reflexionando sobre las raíces del descontento, es decir, ese descontento que a veces no somos, o me gusta pensar que por nuestras propias cojeras por las que vamos, nosotros a veces no vamos bien por la vida, no nos relacionamos bien y a veces creamos mal descontento también en los otros, en el que está a nuestro lado. Hemos hablado un poquito de ese egoísmo, de esa ambición a veces que no está bien enfocada, de ese ego. Vamos a un poco hacia algo que Jesús les chirriaba, y a veces incluso no lo trataba... se ponía serio. Yo creo que Jesús en ese aspecto decía, vamos a ver aquí. Y es el tema de la hipocresía. Cuando llamaba a más de uno hipócrita o sepulcro blanqueado.
recordáis, ¿no?, que más de una vez en los evangelios se nos ha dejado constancia de esta actitud que Jesús tenía, ¿no?, que ofrecía gracia y perdón, por ejemplo, a un adúltero, a un recaudador de impuestos, a una prostituta, incluso a un asesino, pero que demostró poca condescendencia con el que mostraba una actitud hipócrita, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, si tenemos, hablando un poquito de esta actitud, ¿no? Os leo así rápidamente. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: los maestros de la ley y los fariseos son los encargados de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedecedlos, haced todo lo que os diga, pero no sigáis su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué pensáis vosotros un poquito acerca de esto que significa hacer o hacer las cosas como un hipócrita? No, ese es el problema que se ve en nuestras iglesias y por los que muchas personas abandonan la iglesia. Porque ven a una persona que predica y luego por detrás dice: anda, pero sí, yo sé lo que hace este hombre. Y te pone nerviosísimo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Hipocresía? ¿Realidad? ¿Todos somos hipócritas? No contesto. Tú lo has dejado así, no me atrevo. Dime, Mariano. Yo creo que también tenemos que poner los pies en el suelo y tenemos que ver que estamos viviendo en un mundo de un bombardeo mediático y tecnológico brutal, con unos parámetros, con unos valores totalmente contrarios al del Evangelio. Y esas malas hierbas están siendo plantadas continuamente a través de nuestros sentidos, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la presión social de todos los que nos rodean. Y ese bombardeo continuo de día a día lo tenemos que contrarrestar. Y claro, de alguna manera se nos impregna. A lo largo de toda la semana llegamos a la iglesia y entonces nos ponemos el traje de cristianos, ¿no? Cuando en realidad es una batalla que tenemos que librar cada día. Y efectivamente, yo creo que hay dos áreas en las que tenemos que profundizar. Una, intentar limitar todo lo que está entrando a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, de la presión social que nos rodea y nos envuelve, intentar controlarlo. Y en segundo lugar, alimentarnos de la palabra de Dios, del Espíritu, del ejemplo de Jesús cada mañana, como él hacía. Él antes de ponerse en marcha con sus discípulos y de hacer el recorrido del día, él se pasaba horas hablando con el Padre, cargando su mente, sus pensamientos, la energía. Él, evidentemente, no existía entonces las teleseries, ni existía los medios de comunicación que hay ahora, pero evidentemente pues también la presión social afectaba, ¿no? Y entonces él era un ser humano como todos y necesitaba una energía especial diferente a la que estaba recibiendo continuamente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos también que poner ese esfuerzo, ¿no? Suprimir las causas de nuestra hipocresía, porque ya digo, nos dejamos llevar y sin darnos cuenta pues imitamos la conducta de todos los demás. Y entonces pues intentar permitir que el espíritu nos vaya cambiando, porque eso por nosotros mismos no lo podemos hacer. Es una transformación, una metanoia sobrenatural. Y eso tenemos que hacerlo cada día, no solamente el sábado, ¿no? Esto de la hipocresía, vamos, que lo relacionamos y lo tenemos todo claro, nos habla un poquito de la falsedad. Yo creo que hoy día encontrarnos actitudes falsas, por no decir gente falsa, es algo muy habitual. ¿Quién no tiene en su entorno algo a veces diciendo: ay, este me la quería colar, o me ha mostrado una cara y luego me he enterado de que iba por otro lado? A mí me llama mucho la atención cómo trata Jesús a esto, porque muchas veces leyendo este capítulo 23 decimos Jesús era muy claro con esta gente, aceptó y trajo
consigo pues al adúltero, al ladrón, al asesino, pero parece que al hipócrita le ha cerrado las puertas o no quiere saber nada de ellos, ¿eh? Guías ciegos que coléis el mosquito y tragáis al camello. Hay de vosotros, hay varios ayes, ¿eh? Hay de vosotros, hay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas. ¿Cómo podemos mostrar amor a un hipócrita? ¿Jesús mostró amor a un hipócrita? Yo creo que hay, y me cuesta, pero que tiene que haber amor. Jesús decimos que aceptaba a todo el mundo. ¿Cómo ante una actitud hipócrita podemos realmente sacar lo mejor de nosotros mismos? A mí me gustaría leer una frase que viene en la escuela sabatina, en el apartado del miércoles, que dice, interpreta lo que Jesús ha dicho, ¿vale? Y dice, según Jesús, somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos, cuando hacemos que la religión, y esto es lo que a mí me ha impactado, hacemos que la religión sea más difícil para los demás y no aplicamos esos mismos estándares para nosotros mismos. Si vemos la hipocresía en los demás y tú piensas en que tú a veces estás haciendo lo mismo, entonces la tabla rasa será para todos, no se la impondrás al otro. Ante eso, ¿qué hacer? Pues lo que estamos diciendo continuamente, acércate al Señor, pídele ayuda para no cometer eso mismo. Pero yo me estaba acordando todo el rato de una planta que tengo por aquí en mi casa, que es muy bonita cuando sale la flor, pero que deja un montón de semillas. ¿Sabéis cómo se llama? ¿O cómo la llamamos por aquí? Los Don Pedro. Si la conocéis, es imposible erradicarla de un terreno. Prácticamente imposible. Tengo que coger el pico y con todas mis fuerzas ahondar en una planta chiquitina más de un palmo para sacar toda la raíz. ¿Entendéis por dónde voy? Pero es que no echa una semillita solo, echa cientos y cientos de semillas a una sola planta. Y es lo que Mariano decía, estamos en esta sociedad. ¿Quién está sembrando esas semillas? ¿Quién está haciendo que cada vez haya más semillas malas? No nos olvidemos, estamos en un plano espiritual, tenemos una lucha. Estamos en un plano espiritual y hablamos de Dios, de Jesús, nuestra ayuda, pero ¿y el maligno? ¿Está o no está? ¿Está trabajando o no está trabajando? Juega también el partido, sí. Hombre, está en la partida, ¿vale? Y si tú no te aferras diariamente al Señor o al plano espiritual, como a mí me gusta llamarlo, vamos, estás hundido. Estás hundido, la tienes todo perdido, ¿vale? Yo ya esta mañana mismo pensaba, viendo las semillas del Don Pedro, digo, ¿qué puedo hacer con esto? Porque donde caigan me van a salir flores de este tipo, aunque haya piedra. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo único que se me ha ocurrido es cogerlas y quemarlas antes de que fructifique. Ahora, pásatelo eso al plano espiritual. Pues, es interesante el texto que aparece más en torno a esto que estamos hablando, ¿no? Cómo Jesús, como Dios, como Jehová trató a lo largo del tiempo con los hipócritas, con las personas que aparentaban pues, ser justos, y cómo actuó con ellos. Y entonces él, con todo el amor del mundo, les mandaba amonestaciones a lo largo de toda la historia. Y hay una escena que a mí me impacta, es cuando Jesús se pone a llorar delante de Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es decir, Dios, a lo largo de toda la historia, ha estado intentando pues, corregir estas características, ¿no? Y en muchas ocasiones él no lo ha podido conseguir, ¿no? Y ha mandado pues, toda clase de mensajes y mensajeros. Y bueno, ya sabemos cómo los han recibido y cómo han acabado, ¿no?
y sin embargo, pues él no se cansa y él intenta de una manera, por activa y por pasiva, seguir llamando a nuestro corazón de la mejor forma posible, ¿no? Y bueno, pues Elena White dice que cuando Jesús hablaba con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas y les pronunciaba sus palabras de reproche, dice que había lágrimas en sus ojos, ¿no? Entonces, a veces hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Y tenemos que tener también mucho cuidado, mucho tacto, porque podemos estar diciendo algo que es cierto, que es verdad y que tenemos que hacerlo, pero también tenemos que hacerlo con un tono y con una actitud que realmente toque el corazón, no que levante muros o que genere rechazo, ¿no? O que inste todavía más en la rebelión contra la persona que tú estás intentando ayudar, ¿no? Eso es lo más difícil, Mariano. Fíjate que tú estás poniendo el dedo realmente donde importa. Es decir, ponerme en el lugar del otro significa pensar, reflexionar qué es lo que el otro necesita, no lo que yo necesito. O aparte de lo que yo necesito. El otro no siempre necesita que le pasemos la mano. No siempre pasar la mano es lo adecuado. A veces lo digo porque muchas veces no sabemos manejar muy bien en el apoyo, en decir, oye, en esas palabras bonitas, a mí me pasa. Pero a mí me cuesta mucho más decirle al hermano, si estamos hablando en el contexto de iglesia, oye, esto que veo a mí me chirría, esto que veo a lo mejor me parece a mí, que eso también es demostrar amor. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo con el hipócrita. Es decir, esto no te puedo apoyarlo. No puedo decir que esto necesita un bálsamo de aceite o necesita unas buenas palabritas. No, esto a veces hay que denunciar las cosas que chirrían, las cosas que no nos hacen bien ni a ti ni a mí. Pero hacerlo con amor es lo más difícil. Es lo más difícil. Este juego de apoyo, confrontación, decir, es justo lo que unas relaciones sanas de amigos es lo que se hacen. Es decir, yo a veces un buen amigo soy capaz de estar a tu lado siempre, pero a veces cuando veo algo que no me gusta también tengo que ser lo suficientemente valiente para decir, oye Pepe, oye Mariano, oye a mí esto me parece que no, por aquí esto no vamos bien. Y hacerlo con el amor justo y necesario para que la relación se fortalezca es lo más difícil. Y ese es el desafío que tenemos en nuestras iglesias. No solo celebrar, no solo decir las cosas bonitas, sino en un momento dado decir, oye, ¿no te parece que por aquí no vamos bien? Pero denunciar las hipocresías y ser lo suficientemente humilde para que el otro también tenga ese valor de decirme, oye Juanfra, ¿a ti no te parece que aquí no lo estás haciendo bien? ¿A ti no te parece que esto por aquí, esto se te ha colado tal o cual o tal actitud? Y yo ser lo suficientemente humilde para decir, oye, pues mira, Mariano o Pepe, déjame que lo piense, por lo menos déjame que lo piense, porque me lo estás diciendo para que los dos nos llevemos cada vez mejor. No solo lanzar piedras y decir, es que yo soy así, te lo tenía que decir, porque yo soy muy sincero. Eso no es confrontar, eso no es demostrar amor. Vamos un poquito porque ya estamos avanzando y estamos terminando. Todo esto crea desconsuelo, crea ansiedad, todo esto crea esas raíces que estamos hablando, descontento y esas malas relaciones que van un poquito de esa manera, ¿no? Y que hacen que muchas iglesias estén llenas de gente que no termina de estar a gusto. Cuando hablamos de que nuestras iglesias deberían ser ese lugar de descanso, de paz, de ese espacio de seguridad en el cual yo puedo encontrarme y puedo respirar y puedo encontrarme con Dios y puedo encontrarme con mi hermano, estamos reflexionando y me vale mucho de lo que habéis dicho. Juan, ¿por dónde nos apunta? Juan capítulo 14 dice, en medio de nuestra ansiedad, ¿qué podemos hacer para que nuestro corazón no se sienta turbado? Para encontrarnos, para hacer que nuestras iglesias crezcan en esa dirección. Para superar estos malos encuentros. ¿Por dónde apuntamos? Y ya vamos un poquito dando la conclusión. ¿Qué me decís al respecto? Yo antes de ir a Juan, quisiera también hacer una pequeña cuña en favor de, los recursos que también nos ofrece la ciencia hoy. En estos momentos
estamos rodeados de conflictos y, por ejemplo, los que hemos estado en el aula, los que estamos en el aula, pues lo estamos viendo todos los días. Y recientemente pues aparecieron formas de trabajar, herramientas, la famosa herramienta de la mediación. Entonces, yo creo que en nuestras iglesias a veces tendríamos también que contar con los últimos descubrimientos de la ciencia, de los profesionales que trabajan la resolución de conflictos, para que nos ayudaran a poder saber gestionar determinados desencuentros que podemos tener en un momento determinado, ¿no? Hoy en día se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y en la palabra de Dios tenemos las herramientas, tenemos las formas de cómo de resolverlo y sabemos que es el Espíritu Santo el que finalmente transforma nuestro corazón. Pero hay una serie de pautas también a seguir que haríamos bien en tenerlas en cuenta, en investigarlas y estudiarlas y practicarlas en nuestras iglesias. Y a veces ahí también es un terreno que quizá no lo estamos trabajando suficientemente, pero que está en nuestras manos y que podía ayudarnos, ¿no? Yo sé que en algunas iglesias se hacen seminarios sobre cómo resolver conflictos. Y yo conozco algún caso de pastores especialistas que han venido de fuera y han hecho seminarios en determinados lugares, ¿no? Entonces, ahí se combina todos los últimos descubrimientos de la ciencia sobre relaciones humanas en paralelo y en coordinación con lo que nos dice la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí, pues lógicamente seguir avanzando, ¿no? Y con respecto a lo que Jesús nos ofrece, pues Jesús en el desasosiego, en el desencuentro, en el conflicto, pues a pesar de que él no vino a poner paz sino espada, que eso quizá pues también tendríamos que haberlo comentado, pero él viene a traernos descanso, ¿no? Y aunque él fue muy radical en el sentido de la lucha, lo que habíamos hablado anteriormente, contra el mal, ¿no? El mal no lo podemos tolerar, el mal no lo podemos defender, no lo podemos propagar y es una batalla, y aún en medio de esta batalla, sin embargo, podemos tener paz con la propuesta de Jesús, ¿no? Y su ejemplo. Claro, en esta batalla es que a veces no siempre a lo mejor estamos enfocados a saber quién es el enemigo o dónde están los enemigos. Y a veces pensamos que nuestro hermano es nuestro enemigo. Y peleamos y dejamos la energía ahí. Pepe, dame la conclusión tuya. ¿Con qué te quedas? Es lo que tú ibas a leer antes, en Juan 14, del 1 al 6. Empieza, es que el versículo 1 de ese capítulo 14 ya nos dice Jesús va derecho, claro, ¿no? Al meollo. No estéis intranquilos, claro, no se turbe vuestro corazón. Si cree en Dios, pues cree en lo que ha hecho Jesús, que es quien hablaba. Cree en Jesús y lo que Él está preparando actualmente para nosotros. Entonces, otra vez me remito a lo mismo. Es tener el plano espiritual presente. De lo contrario, es muy difícil mantenerse en esta vida con todos los problemas que tienes a tu alrededor. Y de eso voy a hablar ahora después en el culto. Ajá. Pues vamos a hacer aquí un punto y seguido. Vamos a dejar esta temática. Da para mucho el tema de Claro, hablamos de relaciones. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras iglesias? Que construir relaciones lo más sanas posible. Creo que hemos aportado en la necesidad de ese plano espiritual, de esa reflexión, de esa toma de conciencia sobre qué hacemos, de pararnos, de poner a un lado. Yo soy de los que opinan que, mira, el ego no lo podemos quitar. Muchas veces estamos en esa pelea que tú te vas a ir con el ego al descanso. Pero sí puedes intentar controlarlo, sí puedes intentar mirarlo, despegarte y decir, hijo mío, tranquilízate, ego mío, y te quedas aquí en la silla y me dejas tener una relación sana con el que tengo a mi lado. Es verdad que tenemos un ombligo muy grande, pero no te olvides que tienes otros ombligos pegados al tuyo y que merece la pena levantar la mirada y los ojos para ver el ombligo de los demás, que estamos todos en el mismo barco. Lo dejamos aquí. Yo creo que sí, porque acabo de ver el tiempo y ya sabéis lo que me pasa a mí con el reloj. Se me ponen los pelos blancos y tiesos. No os vayáis. Os damos las gracias a todos los que habéis aportado vuestros comentarios en el canal de YouTube, en el WhatsApp.
y nos preparamos para estirar las piernas, nos vas a poner un poquito de música y acto seguido nos vamos a meter en la reflexión principal. Hoy, Pepe, es tu turno y ya nos has dicho un poquito que vas a hablar un poco de lo que es tu experiencia personal, hablando de ese camino de la fe y sobre todo apoyado en evidencias, ¿no? Dame anticípame algo. Hombre, yo tengo que ir al plano espiritual, el que no se ve, con evidencias que sí ves o que sí has visto. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de que existe el plano espiritual? Pues las cosas sobrenaturales. ¿Qué cosas sobrenaturales las tenemos como evidentes? Pues cosas que le han pasado a Jesús. Jesús te dio una serie de evidencias que están en la Biblia y que hay gente que no se las cree, porque dice que están en la Biblia solo. Entonces yo he investigado en algunos otros libros que no son cristianos, pues justamente esto. Pues Así es que a continuación lo veremos. Perfecto. Vamos a descansar, a estirar las piernas, va por ese vaso de agua. Juan Luis, ponnos música.